estudiantes, ¿cómo están? En este nuevo video seguiremos hablando del decreto 466. Hoy nos corresponde definir, de acuerdo a lo que dice este decreto, qué es una receta, cuáles son los tipos de receta y quiénes pueden prescribir medicamentos dentro de Chile. Bueno, continuando con el código 466, hoy nos corresponde ver el párrafo 4 que tiene relación con el expendio, dispensación y fraccionamiento de productos farmacéuticos. ¿A qué nos referimos con esto? A cuando tenemos que despachar una receta o despachar algún medicamento de venta libre. Los medicamentos de venta libre son aquellos que se venden sin receta médica y que se pueden recomendar por periodos breves de tiempo, como por ejemplo el paracetamol, y que son para malestares fácilmente reconocibles. Estos medicamentos, si bien son seguros, no pueden usarse por periodos muy largos de tiempo porque se podrían volver riesgosos. En el caso de las mujeres que están embarazadas, ellas no pueden usar ningún medicamento, ni siquiera estos de venta libre, sin consultar a su médico, dado que los medicamentos atraviesan placenta. Es decir, desde la mujer lo consume y ingresan a la placenta y desde la placenta ingresan al bebé. También es importante en estos medicamentos revisar la fecha de vencimiento. Nunca deben recomendar una persona a otra medicamentos sin que sea una persona que entienda sobre medicamentos. Es decir, estamos hablando de un farmacéutico, un auxiliar de farmacia, un técnico en farmacia. Alguien que está entrenado en el uso de medicamentos puede hacer estas recomendaciones respecto de estos medicamentos de venta directa. Otra cosa importante que debemos recordar es que los medicamentos siempre deben mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar que estos los consuman y tengan algún problema. Y por último, los medicamentos se guardan siempre en lugares secos y frescos, por lo tanto, jamás guarden medicamentos ni en la cocina ni en los baños, porque esos son dos lugares donde hay oscilaciones de temperatura muy alta y también oscilaciones muy grandes de humedad. Dicho esto, existen distintos tipos de medicamentos que podemos vender. Están los de venta directa, sin receta, los de venta bajo receta simple, es decir, que se muestra la receta y yo despacho. Están los de venta bajo receta retenida, y en este caso hay dos. Están los que simplemente se archivan y aquellos que se venden con psicotrópicos, entonces esos tienen otra categoría dentro de las recetas retenidas porque son de receta retenida con control de saldo. Eso significa que esos se van a anotar en un libro y los de receta retenida normal simplemente se van a archivar. Y por último están los con venta bajo receta cheque, que es una receta especial que se hace en la casa de moneda, que viene duplicada, que viene con timbre de agua y que el médico debe comprar en el servicio de salud que le corresponda, donde existe un tope de este tipo de talonarios que les venden y que están en línea para evitar que el médico compre talonarios, por ejemplo, en Santiago y después compre talonarios en Rancagua o en Valparaíso, para evitar de esta manera que el médico venda las recetas para obtener estupefacientes. ¿Cómo sé yo bajo qué condición de venta es el medicamento? Tal como aparece en la imagen de la loratadina, puse un círculo rojo y dice venta bajo receta médica. Es decir, este medicamento requiere presentación de receta. O sea, es receta simple. Todas las cajas de medicamentos, todos los envases de medicamentos dicen en uno de sus caras si es eh, con receta simple, con receta retenida o con receta cheque. Entonces veamos qué es una receta. Una receta es un instrumento privado gráfico o electrónico, porque hoy en día existen las recetas electrónicas y están aprobadas por la ley. Antes solamente existía la física, ¿ya?
y en ella debe aparecer identificada la persona a la que se le están prescribiendo los medicamentos. Para ello debe aparecer el nombre de la persona, el RUT del paciente, la edad y la dirección. Estas condiciones pueden variar de una a la otra. Lo mínimo que siempre tiene que estar es al menos el nombre. ¿Eso por qué? Porque a nosotros dentro de la farmacia nos permite identificar el nombre, con el nombre del paciente, podemos preguntar qué edad tiene y eso nos ayuda en el sistema de poder llegar a leer las recetas. Otra condición importante es que yo puedo recibir una receta con un nombre de marca, con un nombre de fantasía, pero ahora por norma desde el 2014 debe aparecer abajo el nombre genérico, es decir, el nombre común. Tiene que decir la dosificación y tiene que aparecer la prescripción, es decir, cuántas tabletas, cada cuántas horas, por qué periodo de tiempo. De acuerdo a eso, muchas recetas tienen una leyenda abajo donde el médico ponía no autorizo intercambio, es decir, no autorizo que me den otro tipo, otra loratadina que no sea la que yo receté o otra marca. Sin embargo, como ahora tenemos los bioequivalentes, por el mero hecho de ser bioequivalente, yo lo puedo cambiar. Dentro de las recetas tenemos las recetas magistrales, que son recetas con fórmulas especiales. ¿Qué significa esto? Que esta receta no existe dentro de las cajas que ustedes pueden ver en una farmacia. Es decir, yo la preparo de forma particular para un paciente en particular. ¿Cuándo hago yo preparados magistrales o cuando el médico indica preparados magistrales? Cuando el paciente requiere una dosis que no existe, cuando el paciente es alérgico a alguno de los excipientes que aparecen en esa preparación en la forma comercial, y por último, cuando la forma farmacéutica no existe. Hablamos de la receta retenida y dijimos que era esta a través de la cual se despachan medicamentos bajo esta condición. Como dije antes, estas recetas se archivan de acuerdo a lo que dice el artículo 21, que como puse abajo son recetas despachadas de productos de venta restringida, deberán foliarse correlativamente y se archivan en forma cronológica, pudiendo destruirse al cabo de un año. Es decir, yo tengo que juntar las recetas de un año y después recién las puedo votar. Esto siempre y cuando no se trate de la prescripción de estupefacientes o productos psicotrópicos que además deben cumplir con ciertas normas legales que le corresponde al químico farmacéutico despachar. Estas son esas recetas que solamente despacha el químico farmacéutico porque son los medicamentos que están bajo llave. Ejemplo como el que aparece ahí es el clonazepam. En el caso de estas recetas, el farmacéutico debe verificar el nombre, el RUT, la edad y la dirección del paciente, debe tener el carné del adquirente, no el carné del paciente, el carné del adquirente, para rellenar los datos atrás de a quién le despachó, cuánto le despachó y cuántas cajas le despachó, con la firma del químico farmacéutico responsable de ese despacho. Además, tenemos la receta cheque, esta receta que yo les digo que se manda a hacer a la casa de moneda, que es autocopiativa y tiene un timbre de agua. Esta receta, igual que la receta retenida por psicotrópicos y estupefacientes, también la despacha solamente el químico farmacéutico. En la primera parte están los datos que ingresa el médico, que es el nombre del paciente, la dirección, la ciudad, el RUT del paciente, la fecha de nacimiento del paciente, si es hombre o mujer, cuál es el medicamento que está prescribiendo, cuál es el registro del ISP de ese medicamento y tiene que indicar cuántos comprimidos quiere, por cuántos días, cuántas cajas y después aparecen todos los datos del médico, nombre, dirección de la consulta médica, ciudad
RUT, su firma y la fecha. Algo importante que se me olvidó mencionar con anterioridad es que las recetas retenidas, igual que las recetas cheque, tienen una validez de solo 30 días. Si la persona trata de despacharla un día después de esos 30 días, no puede despacharse. Entonces, por eso es importante la fecha. Y al lado derecho van de nuevo los datos, pero ahora no los datos del paciente, sino que el del adquirente. El adquirente podría ser el mismo paciente o otra persona. Volvemos a dejar el nombre, el domicilio, la ciudad, el RUT. Este lado derecho solamente lo puede llenar el químico farmacéutico, como el lado izquierdo solamente lo puede llenar el médico. Entonces, aquí fuera de consignar los datos de la persona que está despachando la receta, se consignan los datos del establecimiento, el nombre de la farmacia, el RUT de la farmacia, si tuviera más de un local, a qué local corresponde, cuántas cajas, frascos o miligramos estoy despachando y finalmente aparece el nombre del director técnico, es decir, el nombre del químico farmacéutico que despacha, su RUT, su firma y la fecha en que la despachó para confirmar que lo hizo antes de los 30 días. La receta, como les dije antes, debe contemplar la individualización completa del profesional, es decir, el nombre del médico, el RUT del médico, el número de registro nacional de prestadores individuales, la individualización del paciente con nombre, número de RUT y domicilio, la prescripción, es decir, todos los datos que requiere del medicamento y cualquier otra indicación que permita la correcta administración del medicamento. Por ejemplo, si es un medicamento como el midazolam, por ejemplo, eh, se le indica al paciente que se lo tiene que tomar una vez que haya ido al baño, se haya puesto el pijama y está en la cama, porque el efecto es muy rápido. Entonces no va a llegar a la cama si no hace todo esto antes. Debe llevar el nombre y la firma del profesional y la fecha en la que extiende la receta. Los auxiliares, los técnicos en farmacia, los prácticos en farmacia, somos entes fiscalizadores de alguna forma, porque se nos pide eh, controlar el correcto despacho de medicamentos para asegurar, evitar errores de prescripción. Por eso siempre tenemos que revisar las recetas de principio a fin, desde el nombre del médico, incluyendo su especialidad, hasta el final, porque eso nos ayuda, por un lado, a poder leer correctamente las recetas y nos ayuda a saber cuando hay errores. Es nuestra responsabilidad evitar los errores y, por lo tanto, evitar las consecuencias para las personas que podrían recibir un medicamento que no les corresponde o en una dosis que no les corresponde. Aunque parezca extraño, esto ocurre prácticamente todos los días en la farmacia. Ustedes todavía a lo mejor no han visto esto, pero tenemos veces en que la receta dice aspirina 550 miligramos. No existe la aspirina de 550 miligramos. Por lo tanto, tenemos la probabilidad de que sea aspirina o que sea naproxeno. Y para eso tenemos que llamar al médico y preguntarle. También pasa que a veces nos ponen, dele 2 tabletas cada 8 horas y resulta que lo que tenemos enfrente es un bebé. Esto antes teníamos el problema de que los médicos escribían con su propia letra y como escriben en chino mandarín, era súper difícil de leer. Después de los años de práctica uno logra leer el 99.9% de las recetas, pero al principio es difícil y uno tiene que apoyarse en los compañeros que tienen más experiencia para poder lograr leer estas recetas. Hoy en día, cuando las recetas se pueden hacer de forma electrónica, tenemos otro problema. El médico está tan apurado en hacer el copiar-pegar que a veces copia y pega dosis que no corresponden con el paciente que tiene enfrente, y es ahí cuando nos pasa que nos ponen dosis para adultos y son niños o dosis para niños y son adultos.
Por eso, dentro de las responsabilidades en cuanto a las recetas, cuando nosotros vemos que una prescripción no se ajusta a la norma, es el químico farmacéutico quien debe informarle al médico tratante para que emita una nueva receta. La receta sigue siendo responsabilidad del médico en el minuto de prescribirla, pero verificar que la prescripción esté ajustada a la norma sigue siendo del químico farmacéutico y por lo tanto del equipo que trabaja dentro de la farmacia. Si alguna receta no cumple con la norma, es función del químico y también del equipo de la farmacia devolverlo. Y después de devolverlo, recibir la nueva prescripción que me tendrá que hacer el médico una vez que yo anote al reverso de la receta cuáles son los inconvenientes con la receta que recibimos. Algo importante que dice la ley es que el profesional deberá indicar la duración del tratamiento, tal como indiqué en ese círculo de color fucsia, morado, como le quieran decir, donde no solamente aparece la prescripción que dice que tienen que tomar una tableta en la noche, sino que además indica que el tratamiento es continuo, ¿ya? Continuo para nosotros significa que la receta dura 6 meses. Si no la va a hacer para 6 meses, cuando dice permanente o continuo, deberá indicar que es para un año. Porque si la receta requiere retención o tiene algún otro problema, no se la van a despachar porque el medicamento se vende con receta. Por lo tanto, tiene que decir cuántas repeticiones quiere el médico hasta el próximo control del paciente. Si no dice continuo, si no dice 3 meses, yo despacho la cantidad de cajas necesarias para el tratamiento y no despacho más. Otra cosa importante que tenemos que saber es quiénes son las personas que están autorizadas o cuáles son las profesiones que están autorizadas para emitir recetas. Y aquí están los médicos cirujanos. Recuerden que en Chile los médicos al cabo de 7 años todos son médicos cirujanos. Después hacen la especialidad. Pueden ser pediatras, gastroenterólogos, neurólogos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Psiquiatra. Los psicólogos no son médicos, los psiquiatras sí, ¿ya? Por eso los psicólogos no pueden dar medicamentos y los psiquiatras sí. Otra especialidad o otra profesión son los cirujanos dentistas. Ellos también pueden prescribir medicamentos, los médicos veterinarios y las matronas. Sin embargo, no todo el mundo, a pesar de pertenecer a estas profesiones, puede recetar de todo. Los médicos cirujanos solamente pueden prescribir medicamentos necesarios para la atención de la es- es- ay, estomatología, estomatología, que corresponde a todas aquellas enfermedades que tengan que ver con la cavidad bucal. Podemos pensar en enfermedades, en traumatismos, en lesiones, en defectos, todas aquellas que requieran, por ejemplo, lo que tiene que ver con los dientes, con con las encías, todo eso tiene que ver con un dentista. Por lo tanto, el dentista solamente puede recetar medicamentos que tengan que ver con esta área específica. También podrían recetar medicamentos que son con receta retenida, que corresponden a los que están en la lista 4, y yo les puse algunos ejemplos: alprazolam, bromazepam, clobazam. Pero estos medicamentos ellos no los pueden recetar como un médico cirujano, que el médico cirujano me podría poner que necesita un comprimido cada 8 horas por 3 meses y yo lo voy a despachar. En el caso del dentista, ellos solamente lo pueden hacer para cosas particulares. Por ejemplo, tienen un paciente que le tiene terror al dentista y corresponde hacerle unas extracciones o hay que ponerle un implante y el paciente se pone muy nervioso, ellos tienen derecho a despachar una caja para que tome un par de tabletas o una tableta antes de la
intervención con el dentista para asegurar que el paciente esté lo más tranquilo posible y poder resolver el problema de que se siente y esté tranquilo y puedan hacer el trabajo dental que corresponde. Pero solo bajo estas circunstancias, por lo tanto, ustedes no podrían recibir una receta de un dentista de que recete diazepam uno por noche por 3 meses, ni siquiera por un mes. Es la vez. También dentro de las restricciones, los médicos veterinarios, por ende, no le pueden recetar a un ser humano, solamente le pueden recetar a animales. Y en el caso, como los animales no son seres conscientes o seres que discriminen en el fondo, debe indicarse dentro de la receta el nombre del dueño, es decir, el nombre del responsable de la mascota. También las mascotas pueden requerir alguno de estos medicamentos, pero también va a ser en condiciones especiales, más que en relación a lo que son psicotrópicos y estupefacientes, sí va a ser mayoritariamente en relación a medicamentos con receta retenida. Por ejemplo, la prednisona es un medicamento que se ocupa mucho en animales y por lo tanto van a tener que cumplir con todas las normas legales de la receta retenida y en ese caso va a tener que llenar todos los espacios para que se le despache. Y por último, tenemos a las matronas que también pueden recetar, pero al igual que los dentistas y los veterinarios, solamente pueden recetar medicamentos que tengan que ver directamente con el ejercicio de su profesión. Y en este caso, solamente pueden recetar retractores de la fibra uterina, es decir, esos medicamentos que hacen que el útero se achique, recuerden que es un músculo, se vuelva a achicar porque ya nació el bebé, o preparados hormonales oxitóxicos, es decir, preparados para inducir el parto, y analgésicos no narcóticos, es decir, medicamentos para el dolor eh, posparto o preparto para las pacientes que así lo requieran. Y por último, haciendo mención al expendio de medicamentos con condición bajo receta simple o receta retenida, esta podrá ser gráfica o electrónica. Y ahí aparece un químico farmacéutico revisando una receta y también aparece cómo deberíamos despachar la receta. En el caso de que sea electrónica, existe una normativa que el químico conoce para ingresar a la plataforma y verificar que dicha receta sea real. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un saludo y hasta el próximo video.